en la buena tierra. Bendice, Señor Jehová, cada mente, cada corazón, Señor, que estemos atentos a lo que tu Espíritu tiene, no distraídos, Señor, entendiendo que los tiempos son malos, Señor, y que tú vienes a ayudarnos en medio de ellos, Señor. Bendice mi vida, Señor, sujeta toda carne, Padre, y que solo hable tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, toca hacer un repasito para ubicarnos nuevamente, más que tenemos una visita el día de hoy, para explicarle un poco a nuestra hermana Sofía, ¿verdad? Que nosotros tenemos, los domingos llevamos una enseñanza consecutiva y llevamos varios meses en una enseñanza que se llama El suministro de su amor, que está basada en el Salmo 23. Entonces hemos caminado ahí varios capítulos y hoy vamos a avanzar un poquito en el mismo, ¿okay? Para que te ubiques un poquito. Amados hermanos, bueno, ahí están poniendo las diapositivas. Estamos nuevamente en el capítulo de Salmo 23, 4, hermanos, para que lo tengan ahí a mano. Ok, y estamos en la parte donde el Señor nos habla, nos ha estado hablando durante bastante tiempo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y hemos visto diferentes ejemplos donde Dios nos habla de qué implica estar en ese valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Dificultades, situaciones que nos enfrentamos como hijos de Dios, donde tenemos que venir a dar un fruto. Vimos varios ejemplos, que los hermanos si pueden los ponen, vimos varios ejemplos. Y la semana pasada estábamos viendo el ejemplo de la relación entre padres e hijos, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de y avanzar un poquito en el mismo, de lo que nos hace falta. Vimos en Génesis 37, 3, 4, el ejemplo donde Jacob, ¿está ahí? Perfecto. Es más, ahí está citada una parte, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, y viendo sus hermanos le aborrecían. Entonces en este pasaje podemos ver o entender de que había una preferencia de Israel o de Jacob, ¿verdad? Y estudiamos un poquito, nos devolvimos atrás para ver que era algo que él repetía, que sus padres Isaac y Rebeca habían hecho entre una selección de sus dos hijos, de Jacob y Esaú. Entonces él viene y hace esto y sus hijos aborrecen a José, y vimos y estudiamos que aborrecer era amar menos. Entonces había un escalón entre José y el resto de los hijos, algo que marcó las vidas de ellos, puesto que, ¿cómo sabemos que los marcó? Porque decía que no le podían hablar a él pacíficamente, o sea, quedó una seña, una muestra de que algo había incorrecto debido a esas acciones, ¿ok? Entonces, Dios nos llevaba a nosotros como padres, y después vamos a volver a retomar la parte de hijos, cuáles son las diferencias, cuáles son los patrones que nosotros continuamos haciendo como padres. Porque el Espíritu de Dios lo que quiere es venir, y habíamos hablado que el Espíritu viene a visitar las casas, pero a los hogares, pero el Espíritu quiere venir a visitar la maldad, para que detenga, para que nosotros detengamos la maldad, para que lo que presentemos sea Cristo en medio de nuestras vidas, para que no sigamos copiando lo mismo que hicieron nuestros padres, sino que detengamos eso, no a través de nuestro razonamiento, no a través de nuestro brazo, nuestras defensas, sino de la obra que el Espíritu de Dios va haciendo en medio de nuestras vidas, para que entonces los maltratos no sigan, la sobreprotección no siga, la indiferencia no siga, sino que más bien se vaya generando obra en medio de nosotros, ¿ok? Entonces, en esta parte de amar más, la hermanita Helda, que no sé si la veo, aquí está, quería hacer un aporte. Si quieres pasas y haces el aporte. Que por cierto, hermanos, disculpen, la semana pasada no dije que esta es escuela dominical, o sea, es una clase magistral, pero abierta a que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus aportes, sus preguntas, ¿ok? Dios los bendiga, hermanos.
Bueno, la semana pasada estaba meditando yo en la parte de, bueno, yo solo tengo una hija. Y en el ejemplo que vimos, obviamente eran dos hijos que tenían y por eso la división o la diferencia que se da, pero yo meditaba en de qué manera podría yo quizás estar haciendo esto o cómo podía yo aplicar de mejor manera esa palabra a mi vida. Y en eso me metí un poquito a estudiar lo que decía o dice el versículo de Génesis, y cuando busqué la palabra más, según el original, la palabra más significa completar y el origen significa completo, y de ahí el Señor me llevó a entender que amar a un hijo más significa amarlo en todo lo que es ese niño, cuando se porta mal, cuando se porta bien, cuando pasa, cuando no pasa, cuando nos hace caras feas, y amar menos es un amor condicionado. Entonces, cuando yo entendí eso, yo entendí que el amor que Dios nos da es un amor más, un amor completo. Si bien de nuestros padres aprendimos un amor condicionado, aunque tengamos un hijo, ningún hijo, tenemos que entender que si quiero yo tener el amor de Dios, tengo que aprender a amar más, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, aunque quizás no seamos retribuidos en eso en cuanto a los hijos. Y yo creo que eso era. Okay. Dios me los bendiga. Amén. Ok, este aporte de la hermana Helda nos abre más el panorama, y ella tiene razón, me dice, es que mencionaste si habían dos, yo tengo una, ¿verdad? Y entonces, claro, en esto el Espíritu de Dios, como ella, como maestra de la casa del Señor, viene el Espíritu y nos hace entender esa parte completa. Y cuando ella lo mencionaba, no sé si se acuerdan cuando el Señor nos estaba enseñando lo que era ser perfecto, hace unos mesecitos atrás, y nos traía un rompecabezas donde nos hablaba de ser ese completo, ¿verdad? Donde Dios iba en esa parte perfeccionándonos, completándonos, pero necesitamos de esa relación, de pasar ese valle de sombra y de muerte, esas dificultades con nuestros hijos, con nuestros padres, para yo llegar a ser completo. Ella decía, poder llegar a ser completo cuando está bien, cuando me hace caso, cuando es dulce, cuando me vuelve la cara, cuando me grita, cuando 3 veces ya recogió la ropa y no lo ha hecho, es en todo momento. Y ese completo se asemeja mucho a Cristo en nosotros. No sé si lo vamos entendiendo, si me estoy dando a entender, hermanos. Ese llegar a ser completo en ese amor para con mis hijos, para con mis padres, es mostrar a Cristo en mi vida, es mostrar esa perfección de Cristo en mi vida, y lo vamos a ir entendiendo conforme avancemos en la enseñanza, cómo yo llego a completar lo que me falta de amor. Porque lo que nosotros aprendimos, como aprendimos a amar en el mundo, no es como Dios nos amó, ¿sí o no? El Señor se entregó por nosotros sin esperar nada, murió Cristo por nosotros sin nosotros merecerlo, fue una entrega completa. Pero nosotros somos Cristos continuados. Tenemos que hacer una entrega completa en cada una de las situaciones que nos encontramos. Vimos la semana pasada, estuvimos estudiando el pasaje de Malaquías 4:6, que voy a retomarlo, hermanos, disculpen porque como no hay hermanos que no estuvieran presentes, así que por favor lo buscamos. Malaquías 4:6, donde dice, Él hará, ¿listos? Amén. Okay. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces habíamos entendido que ese volverse significa que alguien está vuelto, ¿verdad? Habíamos dicho que era volverse, y que al estar vuelto podía haber una lejanía, porque lo que habla es de los corazones, volver los corazones, acercar los corazones. Entonces, vimos también ejemplos de cómo nosotros como padres podemos alejar el corazón de nuestros hijos. Pueden estar nuestros hijos en la misma casa, o pueden visitarnos los domingos porque ya no vivan con usted, pero el corazón está lejos, hermanos. ¿Y qué sentido tienen? Perdonen que lo diga así. ¿Qué sentido tiene
que mi casa esté pintada, ordenada, la comida esté lista, las tareas estén listas, cada uno en su cuarto acomodado. Si el corazón está lejos, ¿de qué valdría todo su esfuerzo, todo su trabajo? Si es que lo vemos así, si es que nos enfocamos en lo material, si es que pensamos solo en estudio. ¿De qué valdría el esfuerzo si el corazón de su hijo está lejos? ¿A dónde está el mirar las necesidades de ellos? Pero nosotros entendemos que el mundo nos puede estar envolviendo, que nuestra carne puede estar cediendo y que tras de eso las potestades que influencian para que las familias sean destruidas están cumpliendo su objetivo. Porque no están asediadas las familias, hermanos. Las que quedan, no es el objetivo del enemigo destruirlas. Porque Dios estableció el matrimonio y estableció el hogar y las familias, pero a través de la destrucción de las mismas viene maldición sobre la descendencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que salir y resguardarlas, por eso yo me tengo que levantar. Usted dice amar a sus hijos, pues levántese y pelee por ellos. Si todavía no saben pelear, si son niños, muy difícilmente todavía sepan pelear en alguna otra cosa de lo que hayan experimentado a Cristo, porque entendemos nosotros que así como vino Abraham, vino José, vino todos los, se me fue el nombre, patriarcas, gracias, ¿ok? Son tipificaciones de Cristo, nos muestran a Cristo. ¿Quién muestra a Cristo en el hogar, hermanos? ¿Quién le enseña a un niño, a un joven que no conoce de Cristo? Porque usted puede decir, uy, pero yo lo traigo desde clase cuna, o yo desde los 8 años lo llevo a escuela dominical, o desde que tiene 13 años asiste a escuela dominical de jóvenes. Usted puede decir eso, pero ¿han experimentado a Cristo en realidad? ¿Han peleado las batallas realmente? ¿Se han enfrentado? ¿Saben quién es Dios? Como para poder entonces decir, sí, yo creo que Dios va conmigo, como nos hemos enfrentado nosotros. Porque se ha enfrentado usted, hermano, a las dificultades creyendo que Dios va con usted. Amén. Nos hemos enfrentado, se nos ha hecho difícil, pero el que muestra a Cristo en medio del hogar es el Padre. Y poco a poco, conforme ese hijo va madurando en edad y espiritualmente, como el Señor lo lleve en su proceso, porque el Señor es el que trata, veremos a ese Cristo levantándonos y hablándonos a nosotros, enseñándonos a nosotros como padres. Pero para eso yo necesito dar el primer paso, yo necesito venir y acercarme, porque mucho de lo que se está dando, y lo hablamos la semana pasada, es la indiferencia. La indiferencia, hermanos. Es como el pasaje que habla de las mujeres indolentes, que no estamos mirando la necesidad de lo que se está sucediendo en medio de sus vidas, en medio de ellos, y pueda que los patrones sigan saliendo y usted está diciendo, uy, qué raro usted lento, qué raro usted siempre necio, uy, es que usted que no para de hablar, qué cansado. Tal vez no estamos diciendo malas palabras, porque no debemos decir no hay gritos. Podríamos decir si hay gritos, pero no son palabras hirientes, no hay una señalización constante. ¿Cómo se siente uno, hermano, cuando alguien está, mire, aquí le queda un punto negro, mire, aquí hay otro? Cuando hay una persona que está encima de él, usted corre a esa persona, ¡ay, qué lindo estar con ella! ¿Usted cree que sus hijos quieren correr y acercarse? Y lo dijimos, hermano, no piense, mis hijos están muy pequeños, no piense, mis hijos están adultos. No, Dios aquí nos está hablando a todos, porque lo que quiere es venir y restablecer las relaciones, ¿ok? Restablecer las relaciones. Aún, hermanos, el Señor me hablaba de cómo podíamos también copiar patrones de sobreprotección. Y seguir aplicándolo a nuestros hijos sin entender que también los podemos estar lastimando, porque puede llegar a generarse en ellos una sensación de inutilidad, de que no soy capaz, de que por eso me tienen que absorber siempre, constantemente. Y es algo que el Señor quiere que cada uno de nosotros identifiquemos.
¿Qué marcó nuestras vidas? ¿Qué marcaron nuestros padres? Como para ver si nosotros lo estamos copiando, si nosotros estamos resolviendo el asunto rápidamente como lo hace la carne, tin, 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 chan, chan. Y no nos estamos metiendo a mirar en el corazón, a meternos delante del Señor, a pedirle, Padre, ayúdame. Necesito de tu ayuda para detener esta maldad que viene de generación en generación, para yo no repetir lo mismo, para yo no venir y seguir lastimando la generación, sino más bien levantar una generación que diga, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Porque si, hermanos, yo les digo a ustedes, cuando los hermanos de alabanza con aquella fuerza que tienen y dicen, Cristo vive, y ustedes dicen, la hermana Ruth estuvo lista. A ver, Cristo vive. Amén. ¿Por qué decimos eso? Porque lo creemos en nuestra mente y en nuestro corazón, creemos que Cristo vive. Pero no es solo de venir y gritar amén aquí, tenemos que hacerlo porque es una forma de honrarlo. Pero es que vivirlo en nuestras casas, vivirlo en nuestras vidas, decir Cristo vive, porque antes mi papá gritaba y no paraba y le daba y la daba, y ahora dice, sí papá, yo le entiendo, discúlpeme. Y se quedan los hijos, Cristo vive, ¿ok? Y es que mi mamá venía y me jalaba, me socolloneaba, me hacía para allá, y después viene y dice, vea, estoy molesta con usted porque no hizo esto. Y dicen, Cristo vive. Mi mamá se metió en mi cuarto y se puso a hablar conmigo y al principio dije, qué pena eso, ¿por qué viene esta señora aquí? ¿Por qué se mete? Pero me puso atención, le pude decir lo que me hizo sentir mal, lo que me hacía sentir triste, lo que ella me ha podido tal vez lastimar. Es mostrar ese Cristo, amados hermanos, para que entonces podamos seguir levantando generación que alaba al Señor, que tal vez no lo conoce, pero necesita experimentarlo, o lo han conocido a tientas, o lo han conocido un poco, tal vez hay unos que ya lo conozcan del todo, bendito Dios, pero cada uno se pone en su espacio, amados hermanos, y entonces también el Espíritu nos cambiaba completamente, porque sí, somos padres, pero muchos tenemos a nuestros padres vivos. Muchos tenemos a nuestros padres vivos y ahí dice que le da la instrucción primero a los padres, pero después dice que el corazón de los hijos hacia los padres. Y aquí viene la cosa un poquito más gruesita, ¿ok? Porque a veces atender a un bebé, a manejar a un niño, bueno, los adolescentes, cuesta un toquecito, ¿verdad? Pero trabajar con un adulto mayor, con alguien que me hirió, que me lastimó, que dejó heridas en mí. Entonces yo tengo que entender que me tengo que volver a Él. Y entendiendo, hermanos, entendiendo que si bien es cierto aquí, a los que estamos aquí como padres, se nos da la indicación de ir primero. Si mis padres no están aquí, yo como hijo me tengo que ir. No puedo decir, y se los voy a decir personalmente, yo no puedo esperar a que mi papá físico, hermanos, venga y se acerque, esperando que cumpla la voluntad de Dios cuando Él ni oye la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí donde viene el Espíritu y nos dice que nos tengamos que volver, yo me tengo que volver al mundo de mi papá, de mi mamá. ¿Okay? De los que el Señor aún me mantenga con vida. Yo me tengo que volver a ellos. Y por algunos dirían, ay, pero es que mi papá o mi mamá es adulto mayor y que son dolores y que son medicinas y que son citas. Sí, a eso, a soltar el mundo rápido tal vez que nosotros manejamos y irnos en pos de ese mundo que va un poquito más bajo, más lento, a poder ver cuál es la necesidad del adulto mayor, cómo yo me muevo para decirle, aquí está Cristo, aquí está el perdón, ya no hay rencor, ya no hay ira, ya no hay enojo, porque tengo un Salvador que limpió y quitó todo eso de mi vida. Es necesario que los mostremos, hermanos, porque muchos de ellos están esperando eso, esperando ver el testimonio, esperando, tal vez tengan el conocimiento,
tal vez no lo tengan, pero lo que nosotros mostremos va a venir y traer salvación a ellos, va a venir y traer libertad a sus vidas. Es necesario que se vuelva. Va a ser duro, sí, porque estamos en el valle de sombra y de muerte, pero eso es morir. Eso implica que mi carne muera, ¿ok? Eso implica que yo deje mi indiferencia, que deje mi maltrato, porque les digo, tal vez no le digamos, ay, viejo torpe, no sé, pero cuando empiezan a decir, ay, usted ya me dijo eso 3 veces, me lo ha dicho, ¿ok? Qué cansa, otra vez va a hablar de ese mismo dolor. Tal vez no decimos algo grosero, pero sí lastimamos, pero sí herimos. Entonces, aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que venir y entender. Alison, usted iba a hacer el aporte, si quiere pasa. Lo que el Espíritu quiere trabajar en medio de nuestras vidas, donde quiere hacernos volvernos hacia ellos. Dios los bendiga. Amén. La semana pasada, el miércoles, me le acerqué a la hermana Margot y le comentaba esa parte de donde el pasaje de Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y yo le comentaba a la hermana que yo me fui analizando esa parte del domingo, pero a modo personal, yo lo recordaba de antaño, cuando yo llegué aquí, hace 20 años, que la relación con mi madre era totalmente, no había relación. Entonces, lógicamente en ese tiempo, cuando yo lo traté en administración con la hermana Jenny, podía empezar en la parte económica, digamos, a darle una pequeña ayudita. Para mí en ese tiempo fue el valle de sombra de muerte, ¿verdad? Porque estamos tratando de que esa relación, hay situaciones en que tenemos que emprender con nuestros padres, que puede ser para nosotros el valle de sombra de muerte. Yo empecé en esa parte, ¿verdad? Monetariamente, pero gracias a Dios a través de estos 20 años he podido mantenerme en esa parte monetaria, pero también el Señor en su misericordia ha podido, como decía la hermana ahora, sanando, libertando todo lo que pudo haber traído mi madre por lo que ella había aprendido de su madre, de su padre, que también ella fue una persona bastante maltratada. Ella era de Guanacaste y en Guanacaste los maltratos o la forma de educación a los hijos era muy severa, muy drástica, muy cruel. Entonces, ¿qué podía yo esperar de mi madre? Si ella venía, ¿verdad?, de una descendencia que le había traído más bien dolor y tristeza. Entonces, gracias a Dios, yo pude ir superando todas esas cosas y empezar a tener una mejor relación con ella, que aunque ahorita no la puedo haber seguido porque ella vive en Guanacaste, pero los poquitos momentos que tengo, ya sé que la abrazo y la beso y la apapacho, pero no hay amargura en mi corazón, ni hay dolor, ni rechazo, porque tal vez como ella misma fue abandonada, tal vez yo en mi tiempo, desde pequeña, me vi abandonada de muchas maneras por mi madre. Entonces, cuando la hermana tocaba ese pasaje, yo vine como a recordar, y de hecho en la semana estuve leyendo todo lo de José y todo, y yo decía, Señor, qué tremendo, ¿verdad? Cómo él pudo haber visto todas sus dificultades, como bueno cuando se reunió con sus hermanos y tuvo que perdonarlos también a ellos. Luego le decía yo a la hermana Margot esa parte, que nosotros como cristianos somos los que nos tenemos que volver a nuestros padres, y los padres son incrédulos, porque no vamos a esperar que el Padre venga a darme algo bueno, pero yo que tengo el conocimiento de Cristo es donde yo tengo que volverme, y para muchos se nos va a volver ese valle de sombra de muerte. Y luego en la otra parte del pasaje donde habla, y volveré el corazón de los hijos hacia los padres, es tal vez ahora cuando ya en este tiempo mi hija no está en los caminos del Señor, pero entonces a mí como madre me toca volverme a ella, y en esa parte es donde ya sí se me vuelve a mí tal vez ese valle de sombra de muerte, porque tal vez uno ve que no es una prioridad, o usted pone un mensaje y tal vez no pasan los días y usted no tiene una respuesta. Entonces todo eso
es donde viene el Señor a decirme a mí, bueno, nuevamente, el valle de sombra de muerte, pero ¿qué tengo que hacer yo? Volverme, como lo está diciendo ahora el Señor, en ese amor, en ese testimonio, en esa misericordia, sabiendo que en su tiempo Dios hará volver el corazón de ella hacia mí, como hizo volver mi corazón hacia mi madre, ¿verdad? Para que ya después la hermana nos ayuda más con esa parte, que no venga esa maldición. Que Dios los bendiga. Amén. Así es. Hermanito Carlos. Sí, hermanos, que Dios los bendiga. Yo me fui meditando la semana pasada con respecto a este pasaje. Lo he leído muchísimas veces, pero en lo que respecta a esto, donde dice aquí en el 5, voy a leer desde ahí: he aquí yo enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces me preocupé por buscar esa parte volver. ¿A qué se estaría refiriendo por volver? Y veía yo en la parte de lo que es nosotros como seres humanos, se lo voy a poner en alegoría. Yo soy un banco, pero si a ese banco no se le mete dinero, ¿ok?, ¿a quién le puedo prestar? ¿A quién le puedo dar dinero si yo no tengo dinero dentro de mí? Entonces, lo que es esta parte, hermanos amados, hará volver, dentro de lo que es el Strong, el griego, el hebreo dice que no es solo voltearse, sino que es apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, compensar, confortar, convertir, rescatar. Eso es lo que es volverse, de acuerdo al hebreo. Y dice que es el corazón, y el corazón no es solamente el sentimiento, sino que es la voluntad, la razón, el sentimiento está ahí, el amor como enamorándose, el ánimo, la cordura, el cuidado, el deseo, el gozo, el juicio, la sabiduría, etc. Entonces, hermanos amados, tendríamos que hacer un recuento nosotros, y eso me ponía el Señor. ¿Qué recibieron cada uno de ustedes de sus padres? ¿Cómo los trataron sus padres? ¿Qué fue lo que vivieron con sus padres? Porque en lo que respecta a ser padre, hermana Margot, no nacimos aprendidos. Y yo traigo el patrón de todo lo que me enseñó mi mamá y mi papá, sea bueno o sea malo. Y aunque yo he dicho muchas veces, y es verdad, una sola vez en mi vida me pegaron, y no era porque era bueno, sino porque mi mamá era una señora de esas, que Dios guarde tocar a sus hijos, ¿verdad? Pero mi papá, como era de otra religión, sin mencionarla, nos dio guerra por la religión. Entonces, dentro de todo se sembró en nuestras vidas cierto rencor, cierta amargura, cierto rechazo a esa parte que nos lastimó. Imagínense a los que les dieron palo, a los que le dieron con cables, a los que le lanzaron cuchillos, a los que le quebraron una escoba en la espalda. Todo eso puede estar en el corazón nuestro. Por eso dice, yo haré volver el corazón, yo restituiré el amor, el cariño, la cordura, ¿verdad? Porque de otra manera no podríamos salir. Y me llevó el Señor a este pasaje en el libro de Jeremías. ¿Lo tienes tú ahí? No, ok. En el libro de Jeremías, hermanos amados, capítulo 31, del 27 al 33. Leo rápidamente. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animales. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquel día no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa eso? Mi padre me hirió, yo tuve la dentera. ¿Usted sabe qué es lo que es la dentera? Cuando usted come limón y se le destiemplan los dientes. Eso, es alegórico. Mi padre me pegó, entonces yo tengo la dentera. Vino mi hija Lisa, mi hija Ruth, y yo les voy a dar a ellas. Aunque uno no quiera, porque fue algo aprendido. Pero dice que Él hará volver el corazón de los padres. Pondrá ese amor, pondrá esa sabiduría nuevamente en nuestras vidas para poder entender lo que vivimos con nuestros padres, para que no se lo apliquemos a nuestros hijos. Porque aunque querramos o no, yo oí muchas veces a donde el esposo le decía a la esposa, es que usted cuando nació cayó de cabeza en un molejón. Y como le estaba diciendo que era
y por ser ese molejón trató a los hijos mal. Entonces dice acá, yo haré volver el corazón de los padres. Y en el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces la idea es que en la parte de lo que es hacer volver el corazón, implica que yo no puedo volver mi corazón a mis hijas, porque está hablando de los hijos, si yo no entiendo qué fue lo que sucedió conmigo. Porque entonces voy a seguir aplicando lo que aprendí. Como cuando un médico va a una universidad y estudia, o un abogado, ¿qué va a aplicar? Lo que aprendió. Entonces, ¿de qué manera los han castigado a ustedes? ¿De qué manera los castigaron? ¿Dándoles besitos, abrazos, o les quebraron una silla en la espalda? Yo conozco, como ministro, de los que le lanzaron cuchillos, los padres, de los que les dieron hasta hacerlos, orinarse. Entonces, si eso fue lo que aprendimos de nuestros padres, dice el Señor, yo haré volver el corazón de esos padres a los hijos y de los hijos a los padres. Estamos hablando ya de cristianos, a donde los hemos herido indirectamente, antes de que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y dice que maldición será anatema, maldito, apartado. Entonces, va a haber un castigo, indiscutiblemente, si yo no vuelvo el corazón. Pero para ello yo tengo que meterme acá en Jeremías y pensar, si yo comí las uvas agrias y tengo la dentera, porque de otra manera se las estoy pasando a mis hijos. Y yo se la puedo estar pasando por mis berrinches o por mis condiciones, que yo vivo personalmente, no tienen por qué ellas vivirla. El problema mío es mío, yo tengo que ajustarlo con Dios. ¿Me voy a entender? Pero muchas veces buscamos un tronco donde se rasque el tigre. Entonces me las desquito con mis hijos, con mis hijas, porque estoy abrumada aún con la esposa o usted con el esposo. Ellos son los que pagan los platos rotos. Entonces Dios va a hacer volver el corazón, porque dice Él, para eso envió a Jesucristo, el profeta Elías, para cambiar esas condiciones, eso que comimos de la uva gras, para venir a ser nosotros benditos y no malditos. Porque aunque no querramos, podemos llegar a ser señalados por Dios, ¿verdad? Porque no cumplimos su palabra. Entonces, esto me inquietó millones, porque sí, yo pude haber vivido una vida muy linda con mis padres, pero en cierta manera también me amargaron en lo que fue esa parte de lo religioso, donde mi papá todas las navidades era un problema, todas las nochebuenas era un problema, porque ellos no celebran eso, y quedaba la cena ahí tirada, y vine, cuando tenía a mis hijas, Lisa y Ruth en Nueva York, Jacqueline hacía la cena y yo le decía a Jacqueline, ¿Navidad celebrar yo? Nunca. ¿Dónde está Jacqueline? Se me perdió. ¿Cierto o no? Hasta que los ministros me convencieron, pero cuando yo llegué a celebrar Navidad, yo temblaba, porque veía lo agresivo de mi papá, que los platos iban a dar por allá, porque no celebraba simplemente Navidad o Año Nuevo. Y tuve que cambiar mi corazón para poder celebrar Navidad con ellos, hasta el día de hoy, gracias a Dios. Amén. Dios los bendiga. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor porque Él nos hace comprender o nos hace entender lo que había en nuestra vida, o lo que el enemigo dejó en nuestra vida, pero a dónde tenemos que avanzar. Y hacia dónde tenemos que avanzar hay una pregunta, hermanos, porque el Señor nos ha hablado como padres y como hijos. Tenemos que volvernos y volver a nuestros corazones, o sea, nos tenemos que volver en amor hacia ellos. ¿Cómo demuestro yo el amor? Pueden levantar la mano. ¿Cómo demuestro el amor? ¿Alguien dijo algo ahí por ahí? Cero valientes hay. ¡Qué barbaridad! Dando tiempo, dice la hermana Diana, hermano Luis. No escuché, yo no entendí. Sacrificarse. ¿Ok? Vamos a leer este pasaje de Colosenses 3, 13, 14. Colosenses 3, 13 y 14. El pasaje anterior me habla de ser vestidos
escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Pero aquí, en el 13, me habla de una acción muy importante, ¿ok? Por eso me voy a enfocar en el 13 y en el 14. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿cómo demuestro yo el amor? Aquí el Espíritu nos habla y nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y la palabra soportar, hermanos, cuando, bueno, en el diccionario común y corriente, digo yo siempre común y corriente, perdónenme, en el diccionario de la lengua española, tengo que corregirme, dice, tener encima un peso, una cosa o una persona, de manera que no se caiga ni tambalee, ¿ok? Eso es soportar algo, tener un peso encima. Yo llevo y cargo algo. Entonces, yo ahorita les doy el otro significado del diccionario Strong, pero cuando yo leía esto, yo decía, es como cuando uno lleva una carga, ¿verdad? Imaginemos, vienen del supermercado y vienen con algo bien cargado y usted viene, ya, quiero tirarlo, no aguanto, pero viene algo que se quiebra y lo trata de aguantar para que no se dañe lo que trae, ¿ok? O usted viene, agárreme esto que ya no lo aguanto. Porque es un peso que viene, es algo, pero el peso dice que tiene que manejarlo de manera que eso no se caiga ni tambalee. Entonces, cuando habla de soportarnos unos a otros, quiere decir que nosotros tenemos un peso encima. Tengo a mis hijos encima, tengo a mis padres encima, porque es el ejemplo que estamos viendo, ¿ok? Y yo me imaginaba como tratando de hacer equilibrio, ¿verdad? Como malabares entre todos los que tendríamos que tener para poder sobrellevar, pero leyendo el diccionario Strong viene completamente al revés. Dice, sostenerse a uno mismo en contra de. Yo soy el que me tengo que sostener. Yo soy el que tengo que estar firme en la fe para poder sostener a la otra persona. No hay manera de que yo soporte esto si no estoy aquí sosteniéndome a mí mismo, sosteniéndome yo. Y en la explicación que nos daba el hermano, sosteniéndome de lo que yo aprendí, de manera que yo pueda soportar la situación, el revés, las palabras, las circunstancias, todo lo que vivamos, yo lo pueda soportar. Y después de ahí, después de soportarlo, me dice, perdonándoos unos a otros, dando ese perdón, esa decisión que yo debo de tomar, no un sentimiento, hermanos, sino donde uno decide delante del Señor soltar eso y establecer en lugar del rencor, poner ese amor que el Espíritu quiere traer sobre nuestras vidas, ¿ok? Para esas personas. Dice ahí, y si alguno tuviera queja contra el otro, si yo estoy, mi papá me hizo, mi mamá me hizo, mis hijos no vienen, no me llaman, es el revés, el otro, y yo paso aquí, y mis soledades y mis amarguras. Si alguno tuviere queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces entendemos, hermanos, en ese soportar, prácticamente sostengo aquí, pero me estoy sosteniendo yo, es como el Espíritu trabaja de uno a otro. Cómo el Espíritu trabaja en los corazones, hermanos, cómo nosotros tal vez tengamos que sacrificarnos, como dijo el hermano Luis, venir y sacrificar mi vida, pasar por ese valle y entregarme, pero Dios está haciendo obra en mí. Y Dios está haciendo obra porque está viendo a Cristo, mis hijos están viendo a Cristo, mis padres están viendo a Cristo. Y entonces podemos establecer relaciones sanas, familias sanas, testimonios de familia, de lo que es una familia en verdad. Porque no ven nuestros hijos, no vemos nosotros lo que el mundo está diciendo que es familia ahora. ¿A dónde está el pueblo de Dios levantándose y diciendo, según la palabra, lo que es una familia? Mostrándole al mundo en verdad cómo se comporta una familia. Según Dios, o los vecinos de a la par oyen los gritos. Porque entonces aquí entendemos, amados hermanos, que
tenemos que volvernos, y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Usted quiere establecer la relación sana con sus hijos, con sus padres, establezca el amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. De manera que entonces podamos sanar nuestras vidas y podemos llevar el testimonio de Cristo. Amén. Bueno, amado hermano, yo le invito a usted a ponerse de pie. Y vamos a poner esta palabra del Señor para que cumpla el objetivo por lo que el Espíritu la ha traído. Medite ahí, amado hermano, medite en su corazón. Lo que usted sigue ahí, lo que el Espíritu nos explicó a través del hermano Carlos, donde usted sigue pasando y pasando de generación, donde el Espíritu quiere venir y detener eso. Medítelo, hermano, para que entonces se esfuerce y se sacrifique. Venga y ponga eso delante del Señor y pídale: Padre, ayúdame a romper esta cadena de maldad. Ayúdame a establecer una familia conforme a tu palabra. Señor poderoso, tu Espíritu, Señor Jehová, se derrame sobre cada uno de nosotros, Jehová. Y aquí, Jehová, tu Espíritu que se pasea, Señor, en medio de los hogares, Señor, en medio de las familias, de las mentes, de los corazones, Señor. Ven, Jehová, y rompe, Señor poderoso, Jehová, todo lo que traigamos, Jehová, Padre del mundo, de nuestros padres, Señor. Todo lo que hayamos aprendido sea roto por tu Espíritu. Toda cadena, Señor, sea rota, Señor. Ven, Jehová, Padre poderoso, Señor, y liberta nuestras vidas, Padre poderoso, para que no se pase de generación en generación, Jehová. Y aquí, Señor, Padre, podamos, Señor, volvernos, Señor, Jehová, volvernos, Señor, en amor, Jehová, Padre poderoso, a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor, soltando, Jehová, todo rencor, toda amargura, toda ira, Señor, viniendo a soportarlos, a perdonarlos, Señor. Y aquí, Señor, tu Espíritu pasa, Jehová, tu Espíritu pasa y dice: ¿quién quiere libertad? ¿Quién quiere libertad? ¿Quién quiere ser libre? ¿Quién quiere soltar las cadenas? ¿Quién quiere venir delante de mí? Sí, ¿quién? Dice el Espíritu de Dios, porque mi Espíritu está presto para levantarlos, mi Espíritu está presto para sanar los corazones, presto, sí, está el Espíritu de Dios, Jehová. Oh Rey de Israel, ven y derrámate, Señor, ven y derrámate sobre nuestras vidas y termina, Jehová, la obra, termina de sanarnos, termina de limpiarnos, Señor. Ven, Jehová, y muéstrale al mundo, Señor, quiénes son las familias de Cristo, Señor, quiénes son, Jehová. Muéstrale al mundo, poderoso Dios, a través de nuestras vidas, Padre. Ven y libértanos en esta mañana, Jehová, y haznos entender, Jehová, claramente tu voluntad, mi Dios. Bendícenos, poderoso Dios, bendícenos, Señor Jehová. Gracias, Señor, por tu Espíritu y por tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos, mi Dios, Jehová. Bendice la actividad de hora de la tarde también, Señor Jehová, y a los que vayan a partir, llévalos con bien a sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.